Margaret Howth-Lovert, tenía 20 y tantos años cuando formó parte de uno de los experimentos más extraños en la historia de la ciencia, y que en estos tiempos sería impensable llevarlo a cabo, ya que cruzaría los límites hacia el respeto por la vida de los animales. Y seguramente, cientos de asociaciones levantarían la voz ante tal aberración. El caso en un principio parecerá una narración tranquila, que solo podría llevarnos a una conclusión científica. Pero créeme, hay personas que hasta nuestros días les da asco lo que se atrevieron a hacer con este delfín, cuyo nombre era Peter. Y para que te vayas preparando, te voy a adelantar algo. Margaret esperó 50 años para poder revelar parte del experimento del que se desconocía que estuvieran realizando en secreto, la NASA. Según las métricas actuales de la inteligencia, los delfines son de los mamíferos más sobresalientes del reino animal. Y es que la inteligencia que poseen es difícil de medir, pero muchos estudios sugieren que estos mamíferos están en segundo lugar en inteligencia, solo después de nosotros, los humanos. Y como parte de este descubrimiento, la NASA realizó en la década de 1960 un experimento bastante inusual. Para conseguir esto, el neurocientífico John Lilly y el astrónomo Frank Drake se asociaron para obtener financiación con el objetivo de investigar cómo crear un puente comunicativo entre humanos y delfines. Este suceso ocurrió en 1964, en donde, guiada por la curiosidad, Margaret Howth-Lovert, una camarera de 23 años, voluntariamente decidió formar parte de este experimento. Le habían dado un poco de información sobre lo que realizaría, y una vez que quedó convencida, acudió al Instituto de Investigación sobre la Comunicación Casa del Delfín, el cual estaba ubicado en Santo Tomás, perteneciente a las Islas Vírgenes, un sitio construido por John Lilly, un estudioso del comportamiento y del cerebro de los delfines, que afirmó que este órgano es 40% más grande que el cerebro humano, y en este proceso de estudio lo acompañó su compañero Drake, quienes llevarían a cabo sus pruebas en este lugar, que cabe resaltar algo interesante. Este sitio desde los 60 estaba controlado por la NASA. Margaret ingresó al proyecto en donde participarían 3 delfines, Pamela, Sis y Peter, siendo el único macho que estaría en el experimento. La labor de Margaret se resumió en una sola encomienda: hacer hablar a Peter. No era sencillo, pues apenas creaba sonidos para comunicarse con sus compañeras. Por lo tanto, significó un reto para la instructora que, según afirmó, lo conseguiría a cualquier costo. La teoría de la época era que los niños aprendían a hablar con el contacto constante y próximo a sus padres, en especial con sus madres, y que si un animal inteligente, como un primate, pasaba tiempo suficiente en unas condiciones similares a las de un niño, era probable que pudiera aprender a expresarse como un ser humano, una idea que Lilly planteó a la NASA para poder emplearlo con los delfines. Preguntaron quién sería su colaboradora, pues no cualquiera podría participar, y una vez que propuso a Margaret, quien amaba a esta especie, no pusieron ningún pero y confiaron ciegamente en el proceso. Las muestras de su trabajo se hicieron notar en los primeros días, cuando Peter imitó sonidos similares a los humanos. Esto le hizo ver que iba por buen camino, por ello comenzó a vivir en el laboratorio para que el cetáceo adoptara su comportamiento, y poco a poco conseguir su objetivo. Como parte del proceso del experimento, Margaret comenzó a entablar una relación especial con Peter, y esta cercanía desde un inicio fue muy llamativa, sobre todo por la forma en cómo se comportaba el mamífero con su instructora. Y es que Margaret, en un inicio, decidió acercarse a Peter como si fuera su madre, más tarde, como una profesora que le enseñaría a comunicarse con los humanos, y para lograrlo, John Lilly financió lo que se llamó un cohabitat, que básicamente era una pequeña casa en la costa, inundada medio metro de agua marina para que en aquel espacio pudiera vivir un humano y un delfín, compartiendo la vivienda, las comidas, clases de lenguaje e incluso las horas de sueño. La altura del agua permitía a Peter nadar y a Margaret ir de una habitación a otra sin que le afectara en cuanto a sus actividades privadas. A veces a Margaret le gustaba jugar con él, salía de su hogar temporal, y una vez fuera, el delfín hacía sonidos para que volviera al agua, a lo que Margaret correspondía. Margaret dormía en una cama empapada de agua marina y trabajaba en una mesa flotante. También pasó horas jugando con Peter a la pelota, tratando de que sus sonidos se asemejaran más a los de los humanos.
Costó mucho trabajo para que el delfín reaccionara, pues los primeros sonidos no tenían sentido, pero cuando la instructora puso más tiempo en él, los avances fueron notables. La instructora y el delfín pasaron muchas horas juntos, y Peter, ante tanta convivencia, despertó un especial interés hacia Margaret, al punto que se frotaba con su cuerpo, una clara demostración de interés sexual, al que la instructora respondía con caricias. Ver esta situación, comentan quienes estuvieron presentes, era algo anormal. Algunos hasta se incomodaban y preferían alejarse. Uno de ellos fue Andy Williamson, el veterinario que cuidaba a los animales en Casa Delfín, y que en sus propias palabras aseguró que el delfín estaba locamente enamorado de ella. Suena extraño que un animal muestre una atracción sexual hacia un humano, pero algunos cuidadores comentaron que Peter, tras alcanzar la edad adulta, buscaba intimar, pero con su instructora. Así que cuando vieron que Peter tenía un comportamiento cariñoso y luego violento hacia Margaret, que la orillaron por un tiempo a usar botas de goma y una escoba para defenderse del mamífero cuando ella estaba dentro del complejo. Los separaron y enviaron con Pamela y Sis. Con ellas logró intimar, pero no fue suficiente. Margaret era a quien quería. De nuevo fue devuelto con su instructora para evitar que muriera. Además, el grupo de trabajo pensó que si pasaba demasiado tiempo con los animales de su especie, perdería el poco aprendizaje conseguido para acercarse a la sociedad de los humanos. Y en menos de un día ya estaba con Margaret. El delfín se puso contento de nuevo. Jugaron por muchas horas y no se separaba de ella. Margaret le daba besos en la nariz, y el delfín, como si tratara de cortejarla, le mordisqueaba las pantorrillas. Aventaba agua y emitía sonidos que los científicos intuyeron era de felicidad. No sabían a qué se debía este comportamiento y nuevamente intentó intimar con ella, ya que llegó a golpearla y a provocarle con las aletas hematomas en distintas partes del cuerpo. Además, cuando intentaba estimularlo con juegos para que respondiera a los experimentos del habla, el delfín ya no respondía. Solo se limitaba a algunas cosas, pero eso sí, para nada se separaba de Margaret. Así que pensaron, el problema es que no recibe un estímulo atrayente, por lo que le ordenaron a la mujer, quien ya se había percatado que el delfín se había estancado en su avance del habla, que hiciera algo para que el mamífero volviera a responder. Fue entonces cuando colocaron boca arriba a Peter, y al estar conscientes del comportamiento sexual tan fuerte que tenía el cetáceo hacia la instructora, le pidieron que lo estimulara sexualmente, en lugar de mandarlo con los delfines hembra que vivían en el acuario, como anteriormente lo habían hecho. Estas prácticas no fueron una o dos veces, sino muchas más, todo para que el cetáceo contribuyera a su investigación, que por cierto le resultó. Y es que Peter obedecía a todo lo que le pedía Margaret, entre esto sobrepasar el límite permitido en sus prácticas cuando ya estaba cansado y estresado. Pero la intención de hacerlo hablar era inútil. Peter no lograba complacerlos, y esto lo llevó a sentir una enorme molestia hacia el mamífero, que resaltan algunos animalistas. A pesar de la inteligencia que poseía el mamífero acuático, no tenía conciencia del sometimiento al que era diariamente obligado. El experimento comenzó a rodearse de rumores sobre contenido sexual, lo cual minó su credibilidad, y comenzaron a reprochar a las cabezas del proyecto que habían fallado. Pero los científicos frustrados encaminaron a Peter por un sendero mucho más peligroso: inyectarle sustancias ilícitas para que hablara a como diera lugar. John Lilly, al ver que su sueño de ser el primer científico en conseguir que un animal entablara comunicación con un humano se venía abajo, comenzó a experimentar con LSD, y poco le importaba la dosis administrada, ya que según él, el fin era lo más importante. Esto molestó a miembros de su equipo, quienes no estaban de acuerdo con el maltrato que Peter y sus compañeras recibían únicamente por un capricho, por lo que, asqueados ante tanto abuso, abandonaron el proyecto. Esta brutalidad fue un intento fallido, y una vez que la NASA fue notificada, cancelaron el experimento, pues aunque los creadores del proyecto estaban seguros que en cualquier momento lo lograrían, los verdaderos inversionistas no veían mejoras, y al final, ante la falta de financiamiento, desmantelaron el laboratorio y enviaron a los delfines a otra sede en Miami, que por cierto, las condiciones en las que los tenían eran muy lamentables, pues los tres estaban acostumbrados a comer bien y a estar en un estanque limpio, tal cual y como los tenían en Casa del Delfín. Ahora se enfrentaban a un lugar en donde la comida era limitada, y el estanque era aseado cada vez que querían.
Por supuesto que a Margaret le negaron visitarlo, al asegurarle que su trabajo ya había concluido, y aunque suplicó para que se le permitiera verlo y saber cómo estaba, no resultó. Peter sufría la ausencia de Margaret, pues era el único ser humano que era cercano a él, y al dejar de verla, le provocó una profunda depresión que lo llevó a una muerte lenta, pues Peter murió por asfixia dentro de su nuevo estanque. Según uno de los científicos, murió por la tristeza de la separación. Margaret cayó durante 50 años para contar la historia que te narré, pues aunque el experimento está documentado, se ha criticado demasiado. Incluso han señalado a la NASA como la causante de todo, pero en su defensa la organización aseguró que al saber las prácticas que realizaban, entre ellas estimular sexualmente al delfín, optaron por no financiarlo sin dar más detalles. La conclusión para los científicos fue que no es fácil desarrollar una comunicación y que la inteligencia artificial que se requiere para desarrollar el habla en los animales no es tan sencillo. Un experimento que se desclasificó y demostró que la ciencia está a años luz para poder superar la naturaleza. Aunque su experimento fue cuestionado, John Lilly confesó que confiaba en la llegada de una época donde terminaría la captura y muerte de ballenas y delfines, pero no porque se aprobara una ley de protección de los mamíferos marinos en Estados Unidos, sino porque cada humano entendería de una forma innata que se trata de antiguos residentes de la Tierra, con una inteligencia tremenda y una enorme fuerza vital, no alguien a quien matar, sino alguien de quien aprender. Y con esto justificaba su tan criticado experimento, para lograr que un cetáceo hablara. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.